nosotros miramos los rasgos de la enseñanza poderosa, hay algo que es interesante recuperar que tiene que ver con una pedagogía que nos interpele, ¿no? Nos interpele como personas. Y no puedo dejar de mencionar en esta fecha a Paulo Freire, ¿no? Que claramente pensó en una pedagogía que tenía que ver con la interpelación, el reconocimiento del otro, el diálogo y la capacidad reflexiva y crítica. Igual no quiero traer de Paulo Freire eso hoy. Quiero traer otra cita de Paulo Freire, que es: así como, mientras la práctica bancaria, como recalcamos, implica una especie de anestésico, inhibiendo el poder creador de los educandos, la educación problematizadora, de carácter auténticamente reflexivo, implica un acto permanente de descubrimiento de la realidad. La primera pretende mantener la inmersión. La segunda, por el contrario, busca la emersión de la conciencia. Y lo que resulta es, por tanto, una inserción crítica de la realidad. Inserción crítica de la realidad. Y acá vuelvo a la enseñanza poderosa, ¿no? La enseñanza poderosa nos moviliza y nos interpela a la acción. No solo es un proceso que tiene que ver con pensarlo, ¿no? Y analizarlo y ser crítico, sino que también nos llama a la inserción y a la transformación de la realidad. Por eso traer a Freire, es imposible no traer a Freire, ¿no? No solo son procesos inmersivos de construcción y de problematización, sino también el compromiso de la transformación. Y volvemos a Freire, y volvemos a Maggio, y volvemos a Litwin, y volvemos a Jackson. El proceso de mirar el pasado, de escritura del pasado docente, fíjense, no la planificación. En el polo didáctico, planificación, reconstrucción, todos estos autores se paran en la reconstrucción. Miremos lo que pasó en la clase, descubramos qué fue ahí el valor y el sentido de la clase, encontrémonos en ese sentido y si podemos encontrar un sentido, lo podemos recrear, lo podemos volver a imaginar, lo podemos volver a pensar. Entonces el compromiso con la acción y con la actividad crítica. No podía no mencionar a Paulo Freire. Y en este sentido, como nosotros sí estamos pensando en términos de sistema educativo, o esta es una preocupación que la trae Mariana, pero la verdad es una preocupación que nos interesa, nos preocupa. ¿Cómo hacemos para que seamos más enseñando poderosamente? Y no solo más, que todos querramos enseñar poderosamente, es inevitable pensar que el sistema educativo está transitando un proceso de cambio. Siempre transita un proceso de cambio, ¿no? Es como inherente el cambio en la educación. Parte del cambio tiene que ver con el aprendizaje, ¿no? Pero bueno, a veces las instituciones están atornilladas, todo parece muy quieto. Pero aunque sea inherente, hay algo que no termina de expresarse, hay algo que no termina de reflejarse. Y quizás parte de esto tiene que ver con poner en debate y en consideración estos polos que son tradicionales para pensar la didáctica. Planificación o reconstrucción, explicación o experimentación, enseñanza o aprendizaje. Eso no nos ayuda, ya no nos ayuda más. Hay que también revisar la manera en la que nosotros vamos a construir conocimiento didáctico. No solo la práctica, cómo vamos a mirar aquella práctica que es relevante. Pensar que el proceso de cambio es un proceso, no importa tanto el producto, sino el proceso, y que como tal es complejo, hay incertidumbre, hay conflicto, y eso forma parte del proceso de cambio, ¿no? Dejar de enojarnos quizás tanto si resisten o no resisten, si ignoran o no ignoran, eso forma parte de la trama que tenemos que recorrer para poder llegar a procesos de enseñanza poderosa. Y aquí quiero traer a Phelan. Michael Phelan tiene una visión interesante en relación con el cambio y aparece un actor que para mí es muy relevante, que son los líderes del medio. Dice, nosotros tenemos a los docentes, los maestros, las maestras batallando en el salón de clase y los admiramos y los respetamos por eso. Está el plano de la política y pareciera siempre que hay como una interconexión entre las políticas y la realidad. Bueno, quizás estamos pensando algo mal en relación con el cambio, ¿no? Entonces el cambio no es solo desde el plano de las políticas, o el cambio no solo se da en el marco de lo individual o de la práctica, pues de nuevo nos quedamos en el nivel de lo individual y no en el sistema, y en el sistema no llegamos, entonces ahí quizás estábamos pensándolo mal. Y él recupera la figura de los líderes del medio. ¿Quiénes son los líderes del medio? Los coordinadores, los directores, los supervisores, son las venas
que estaban invisibilizados muchas veces en los procesos de cambio. Son aquellos que entienden de la política, que entienden de las instituciones y que entienden de la práctica. Entonces pueden generar conexiones hacia arriba y hacia abajo, pero lo más interesante de estas venas es que son reticulares, son rizomáticas, permiten conexiones con muchos otros y muchos paralelos. Lo más interesante de los líderes del medio es su liderazgo lateral, o sea, la capacidad y la posibilidad de poder dialogar con muchos otros en situaciones semejantes, con muchas otras comunidades, con muchas otras escuelas, con muchos otros supervisores, con muchos otros directores, etcétera, etcétera, etcétera. Entonces, esta figura del medio que tiene determinadas características, porque es una figura actualizada, que conoce de la política, que conoce de las situaciones, que conoce de la institucionalidad, al mismo tiempo está fuertemente inscrito en la realidad. Entonces, Fulan nos invita a pensar en estos líderes del medio como centrales en los procesos de cambio, ¿no? Que quizás fueron muy descuidados. Muchas veces las políticas educativas descuidan estos roles. No estoy hablando de la tarea, ¿no? Que no tengan trabajo. Estoy hablando de la comprensión de ese rol como crítico para poder potenciar procesos de cambio. Siempre tienden a estar en el plano más general o en el plano, y lo único que termina viendo son como reclamos, ¿no? Son reclamos mutuos. Vos no me diste capacitación, me diste una capacitación que no me sirvió, te dimos las computadoras, me revoleaste la computadora, con eso no hacemos nada, ¿no? Entonces ahí hay algo que es encontrar en el liderazgo del medio, en el liderazgo en el medio, esta visión más vinculada con, más rizomática, la metáfora visual que tengo es más rizomática, permite como múltiples conexiones y diferentes. Y en ese sentido hay dos proyectos interesantes que nosotros podemos seguir, que nos pueden inspirar en términos institucionales. Uno es el de Chile, el de la red de enlaces, ¿no? Ver cómo están empezando a pensar en términos de instituciones y de organismos y de escuelas y de grupos de docentes los procesos de transformación, de cambio y de mejora, si quieren con una perspectiva de enseñanza poderosa o con otra, no importa. Digo, acá ahora estamos mirándolo más institucionalmente. Y el otro interesante es el movimiento de Uruguay, ¿sí? Todo lo que tiene que ver con la colaboración entre las escuelas. Escuelas que planifican juntas. No estamos hablando de docentes ni de estudiantes, escuelas, ¿no? Digo, si nos cuesta tanto desatornillar, fíjense, escuelas que planifican juntas, escuelas que arman cronogramas, que arman propuestas, que arman proyectos de manera compartida, colaborada. Muchas escuelas que comparten materiales, que comparten entornos, y en estos proyectos, cómo la tecnología ayuda al líder del medio, ¿no? ¿Cuál es el lugar de la tecnología justamente para materializar esa posibilidad de conexión y de interrelación? Cuando miramos enseñanza poderosa, yo les contaba quién era Mariana, pero yo no les conté una Mariana vieja, digamos, no les conté una Mariana de hace unos años atrás. Les conté sobre la Mariana de hoy, la de la pollera larga, ¿sí? La que se quiere sentar en el fondo, porque en un punto Mariana también, el conocimiento cambia y la forma de verlo también, ella también cambió en relación con la enseñanza poderosa hoy. Y entonces trae algunas interpelaciones que tienen que ver con pensar en cómo se fue balanceando, ¿no? ¿Dónde están puestos los acentos? Entonces, en principio aparece algo muy fuerte en las perspectivas y en los trabajos de Mariana hoy, que tienen que ver no solo con el reconocimiento, sino con la confianza en los otros culturales en el aula. Cuando yo les decía, a Mariana le encantaría sentarse en el fondo y aprender, lo que está diciendo en realidad es que la clase no es la clase anticipada, es la clase que emerge en el marco de una propuesta didáctica trabajosamente y complejamente elaborada, pero es algo que sucede en el aula que tiene que ver con todos los participantes de ese aula, ¿sí? Equipo docente, equipo de estudiantes, el trabajo entre docentes y estudiantes. Entonces, lo que hay es una confianza en lo que el estudiante puede hacer. Y esto se traduce, por ejemplo, en decisiones que el estudiante o la estudiante puede tomar en el marco de la clase. Participar de una actividad sí y de otra no, leer determinada cosa y otra no, asignar tiempos distintos a los procesos, decidir trayectos personales. Mariana llama esto una propuesta on demand, ¿sí? On demand, que justamente jugando con la hipótesis de los fenómenos que tiene que ver con las series, ¿no? Lo que tiene que ver es, yo decido cuándo me acerco a un campo de conocimiento. Una de las cuestiones más
interesantes que capturamos con las series y con los fenómenos de las series es como uno hace maratones de series, ¿no? ¿Se imaginan a nuestros estudiantes haciendo maratones sobre los temas que nosotros enseñamos? ¿Y puede pasar? Por supuesto que puede pasar. Claro que puede pasar. Si nos desvelamos intentando generar mejor, quizás tenemos que seguir pensando cómo generar obras que sean lo suficientemente potentes, poderosas y originales para que esto suceda. Pero fíjense, si existe tanta importancia y tanto interés en términos de construcción de procesos de construcción de conocimiento que se dan en el marco de las series, de las redes y demás, imaginen si esto lo podemos pensar como inspiración, lo digo, ¿no? Para que suceda en el aula. Entonces, parte de la propuesta on demand tiene que ver con pensar, y me voy acá, que la clase ofrece muchos trayectos. No solo una. Esta presentación ofreció solo un trayecto. ¿Cuál? El mío. Y sin diálogo. Entonces, pensar una clase alterada tiene que ver con una clase que invita a que vos vayas descubriendo qué trayecto querés hacer. Y esto se concreta en, por ejemplo, en simultáneo, estar haciendo distintos tipos de actividades. Vos tenés un estilo cognitivo, hablando de diversidad cognitiva y aula heterogénea, vos tenés un estilo cognitivo que tiene que ver con la imagen, yo. Croquis, bocetado, arte, ¿no? Vos tenés un estilo cognitivo que te gusta o te interesa o te sentís más cómodo trabajando a partir del diálogo con otros o en conferencia. O diálogo con otros. Vos tenés un estilo cognitivo en donde a vos te interesa trabajar con la referencia, los datos, ser más sistemático, armar cuadros, la biblioteca. Vos tenés un estilo cognitivo en donde necesitas trabajar en relación con una intervención, necesitas hacer algo, ir a un lugar y ver eso en términos de acción. Ok, esto yo cómo lo trabajo, intervención, afuera del aula. Imaginan un aula en donde en simultáneo puedan pasar muchas cosas. Y esas muchas cosas involucran recorridos distintos. No es que los estudiantes rotan. Los estudiantes toman decisiones sobre la propuesta didáctica. Y deciden qué recorrido hacer. Y ese es el formato, esa es la idea de las formas alteradas, ¿no? Ya la clase alterada, el centro, no está en el arte de narrar del docente. El arte de narrar tiene que ver con Edith, ¿no? Las configuraciones, dar clase no es solo una enunciación lineal, uno puede generar configuraciones didácticas muy sofisticadas para dar cuenta de la complejidad de un campo de conocimiento. Pero no se trata solo de eso. Puede haber una instancia de narración en la clase o de exposición. Lo que interesa como propuesta de la clase es que uno pueda alterar, o sea, que uno pueda abrir esto, pueda confiar, ¿no? En el conocimiento propio y también pueda generar un espacio para decir, che, yo fui a la webconferencia con Caleta Olivia. Ah, no, yo me fui a la biblioteca y estuve trabajando Castells. Y yo me fui estuve trabajando los croquis para el bocetado del aula que necesitamos. Y cada uno luego ver en relación con un mismo tema, ¿no? Por supuesto es en relación con una misma temática. Lo que uno ofrece en relación con ese tema son procesos cognitivos que se traducen en estrategias y en escenarios didácticos diferentes para que la experiencia sea distinta. Entonces después el diálogo, en donde ella fue a la conferencia, ella estuvo bocetando, ella estuvo interviniendo, es vos qué hiciste y cómo lo trabajaste y qué viste. Entonces ahí empieza a pasar otra cosa, entonces está bueno estar sentado en el fondo, ¿no? Ahí hay algo que cambia, o sea, el docente no desaparece en términos de construcción. La construcción conmueve, es memorable, tiene que ver con el conocimiento actualizado, tiene que ver con mirar con distintos puntos de vista, etcétera, etcétera, pero uno empieza con una relevancia no en el docente, y esto es algo fuerte entre las dos épocas, podríamos decir, ¿no? No en la obra del docente y en el acto de narrar, sino en las experiencias que yo puedo habilitar y que puedo generar en paralelo. Esto, en definitiva, permite volver a pensar esta dimensión para mí, que es pensar que la clase ya no es el docente como creador. Nosotros teníamos, empezamos con una inspiración muy fuerte, Jackson, Litwin, ¿sí? Brunner, Freire mismo, son inspiraciones muy fuertes en términos del lugar de la creación en la docencia. Yo creo que la práctica de la enseñanza se crea honestamente, se imagina, ¿sí? Se experimenta, se retrabaja, se vuelve a recrear, etcétera, etcétera. Pero lo que están planteando, lo que estamos intentando empezar a pensar, es que hoy,
en el marco de esta contemporaneidad, no ya de los escenarios de alta dotación tecnológica, de este hoy, que tiene que ver con la alta dotación tecnológica y con muchas otras cosas más, como fenómenos tecnológicos que nos están empezando a pasar, involucra pensar no tanto en personas, sino en colectivos. Entonces es la clase la que decide. Es el colectivo docente y estudiante, el colectivo estudiantes, como un colectivo que se vuelve creador. La propuesta que emerge, el metaanálisis en términos de Litwin necesario, es un metaanálisis que quizás tendría que ser plural. No podría haber un solo metaanálisis, porque no dependió del arte de narrar de uno, sino que probablemente habilita, o debería habilitar, muchos trayectos. Y eso es poner en acción diversidad cognitiva. Y es terriblemente complejo. Pero de nuevo, las tecnologías ofrecen un escenario de posibilidad. Entonces, para terminar, yo traje fuertemente 3 inspiraciones en esta búsqueda honesta de homenajear a los maestros y a las maestras. Y pensé en una pedagogía de la coherencia, en una pedagogía de la creación y en una pedagogía de la transformación. Nuestras mejores ideas pedagógicas tenemos que poder llevarlas, no en términos individuales, sino en términos colectivos, como colectivo docente, al plano de la acción y de la experimentación. Pero no solo por experimentar y por probar. En esa experimentación poder construir narrativa crítica que nos dé fuerza, que nos dé herramientas, que nos dé alternativas para volver a recrear. Y entender que el cambio institucional no es más horas de capacitación, o más horas en Moodle, o más computadoras. El cambio institucional también significa generar en las instituciones y en los docentes un goce en la creación y en la experimentación. Dejar espacio para la equivocación, dejar para la equivocación en términos de Cobo. El fracaso inteligente, dice Cobo, ¿no? Uno haciendo puede generar, pero si no generamos condiciones materiales, condiciones culturales, condiciones para poder desatornillar, hay algo que vamos a estar todo el tiempo trabando. Entonces el lugar de los líderes del medio, el lugar que ustedes tienen en este marco es fundamental. Y esta es la interpelación, desde Edith, desde Mariana y desde Freire.